Y según datos entregados por el censo, entre 2017 y 2022 se registró que las comunas dormitorios bordean los 630.000 habitantes y es fundamental mejorar su acceso a servicios como la conectividad. Vamos a conversar a esta hora con Iván Poduje, director ejecutivo de Atisba, quien nos va a entregar más antecedentes y lograr entender por qué es un concepto que se ha venido dando desde el 2017 en adelante con un aumento progresivo respecto precisamente a estas comunas dormitorio. Iván, si nos puedes al menos simplificar qué es lo que son estas comunas dormitorio. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Una comuna dormitorio, una ciudad dormitorio, es una comuna o ciudad que estaba alejada del Gran Santiago, que no formaba parte del Gran Santiago, donde la gente vivía y trabajaba al interior de esa comuna. Ejemplo, hoy día San Fernando, o en el pasado, ¿cierto? Lo que pasaba con Puente Alto y San Bernardo, que estaban separadas de Santiago. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando la ciudad se extiende y aumenta su tamaño, va absorbiendo estas comunas. ¿Y por qué se llaman comunas dormitorio? Porque la gente duerme ahí y trabaja en Santiago. O sea, llega a dormir. Ese es el origen del nombre. Entonces, lo que ocurre con esto en la práctica es que la expansión de Santiago ahí ha hecho que 7 comunas en particular, que fueron las que analizamos, se transformen en ciudades o comunas dormitorio del Gran Santiago y por lo tanto formen parte del área metropolitana. Iván, en ese sentido, por ejemplo, hay un hecho particular que tiene que ver con la comuna de Lampa, que ha habido entonces una expansión o la gente se ha ido a vivir hasta esos sectores, también tiene que ver con un tema del valor del suelo. Eso también es otro motivo por el cual la gente busca, por ejemplo, este tipo de comunas y en definitiva se asienta en esos lugares y trabaja, al menos en el centro de la región metropolitana, pero no existe una conectividad. Eso también es una de las preocupaciones en este tipo de comunas dormitorio. Efectivamente, Carlos, el motor de la comuna dormitorio o el razón principal por las cuales se incorporan a Santiago es que son más baratos los terrenos, ¿cierto? Y son 10 veces incluso más baratos. Entonces, por ejemplo, en Lampa tú tienes varios sectores, tiene un sector que se llama Valle Grande, donde hay 6.000 casas que están entrando por la María Americana, por el sector de la montaña, son proyectos inmobiliarios, incluso hay una laguna ahí. Luego tienes al lado de la ciudad de Lampa otro proyecto que se llama Lara Pinta, que claro, las viviendas, las casas son mucho más baratas que las que pueden encontrar en el resto de la ciudad debido a que el terreno es menor. Entonces eso hace que mucha gente se vaya a vivir a estas casas que son más económicas, pero ahí se produce el problema que tú señalas, que la ciudad dormitorio no está preparada para recibir este flujo de santiaguinos, por así llamarlo, y las calles, las conectividades quedan inmediatamente obsoletas y se producen los tacos. Iván, ¿y hace falta una planificación? ¿Cómo se podría mejorar eso? ¿Es importante a lo mejor la labor que pueden cumplir los gobernadores regionales respecto a esta situación de viviendas o cómo poder ir mejorando esas comunas dormitorio? Mira, hoy día las comunas dormitorio el principal problema que tienen son dos. El primero es la conectividad, ¿cierto? Te voy a poner un caso. Al sur de la región está Peñaflor, Padre Hurtado, Buin, Paine. No son parte del Transantiago. Por tanto, un vecino que quiere irse en transporte público desde Peñaflor, desde Buin, desde Paine a Santiago, tiene que pagar una tarifa para llegar a la ciudad de Santiago, comillas, cuando forma parte de él, para entrar al límite de San Santiago y luego tiene que pagar otra para subirse a San Santiago. Entonces, paga el doble. Ese es un problema. El segundo es que las calles o las avenidas o las carreteras están, en muchos casos, ya colapsadas. Por lo tanto, se requiere una inversión en infraestructura para aumentar la cantidad de vías que conecten estos sectores y también, ¿cierto?, en poder integrarlos al Transantiago para que los vecinos que viven ahí no tengan que pagar una tarifa más alta. Eso es un problema, la conectividad. Y el segundo problema son los servicios, ¿cierto? Por ejemplo, lo que ocurre entre Colina, Lampa, Valle Grande. La gente que vive lejos de los servicios que están en la ciudad, entonces se requiere que lleguen más servicios, consultorios, comisarías, jardines infantiles a estos sectores que hoy día básicamente tienen colegios solamente. Iván, por ejemplo, las extensiones del metro de Santiago o este anuncio que se hizo del tren hacia Valparaíso o Viña del Mar, hasta donde va a llegar finalmente, ¿se tiene que hacer con una planificación pensando precisamente en esto? Por ejemplo, que mucha gente que vive en localidades como Tiltil, a lo mejor por donde va a pasar, podría llegar a pasar, porque todavía es un proyecto, el tren que vaya hacia Valparaíso, podría generar, por ejemplo, esto mismo, de que la gente a lo mejor trabaje ahí, pero
O sea, viva ahí, pero siga trabajando acá en la región metropolitana y no se planifique en definitiva que haya un desarrollo de ese mismo lugar. El ejemplo de Tiltil, te lo pongo ahí sobre la mesa. Absolutamente, Carlos. O sea, lo ideal es que exista una planificación. Ahora, desde el punto de vista del uso del suelo, existe esta planificación. ¿Qué quiere decir eso? Ya. Que en algún momento la autoridad previó, el año 97, que Colina, Lampa y Tiltil iban a ser ciudades dormitorio. Entonces aumentó el radio urbano del plan regulador, pero no se encargó de los servicios. Entonces lo que tú señalas es muy importante. Hoy día, ¿cierto? Este tren que tiene un montón de problemas que podríamos conversar en otra ocasión, pero hay tramos del tren que se justifican plenamente, y uno de los tramos que más se justifica es justamente el que va de Quinta Normal a Lampa y eventualmente hasta Tiltil, pero a Lampa de todas maneras, porque ahí tú conectas Renca, Quilicura, Valle Grande, Batuco, que son localidades justamente que se han transformado estas últimas en ciudades dormitorio. Entonces, ese es un proyecto que no depende del resto del trazado y que debiera priorizarse urgentemente. Para salir un poco de lo que estamos hablando solo región metropolitana, porque también en el sur de nuestro país, zona de Valdivia, por ejemplo, se ha dado mucho, por ejemplo, de la venta de parcelas, por ejemplo, en esos sectores. Eso también tiene que ver un poco con esto de las comunas dormitorios, donde en definitiva se lleva a cabo un desarrollo habitacional, pero que no implica nada más. Es una preocupación también pensando, por ejemplo, que en plena pandemia se dio que mucha gente se fue a vivir al sur, a zonas como esta, por ejemplo. Bueno, sí. Uno de los tipos de crecimiento más comunes de las ciudades dormitorios son las parcelas de agrado. De hecho, se dan, en el caso de Santiago, al tiro vamos a regiones, se dieron, ¿cierto?, en Chicureo, en Pirqui, Careretango, ¿cierto? Hay una gran cantidad, más de 100.000 personas que viven ahí. Pero en el sur esto es mucho más fuerte incluso, lo que tú señalabas de Valdivia, pero por ejemplo hay casos muy dramáticos como el caso de Puerto Varas, donde el crecimiento ha sido tan fuerte de las parcelas de agrado, ¿ya? Que finalmente lo que hace eso es que satura las redes de servicios. Y en las ciudades del sur, los crecimientos de las parcelas de agrado han hecho que se tapen, ¿cierto?, los colectores o los ductos de agua servida, y muchas veces cuando llueve haya que rebalsar las aguas servidas a los lagos, generando una contaminación brutal. ¿Eso es por qué? Porque las parcelas de agrado cuando se construyen tienen pozos, no están conectadas a la red de alcantarillado, y tampoco tienen una planificación que lo exija. Entonces, ciertamente es una manera muy poco sustentable de crecer, por supuesto cuando se produce en una escala relevante. Si es pequeñito el desarrollo, como ocurre en muchas ciudades, en Curicó, por ejemplo, hay parcelas de agrado, en casi todas las ciudades del sur existen, pero cuando ya tiene una envergadura muy grande, como lo que ha pasado, ¿cierto?, en el caso que te comentaba de Puerto Varas, ahí ya tienes un problema mucho mayor y claramente se requiere regular y sobre todo disponer de la infraestructura para que esas descargas de agua servida no lleguen finalmente a los lagos, que es lo que está ocurriendo. Ese es un punto importante. Falta regulación respecto de la ley, considerando entonces todas estas situaciones que se da de compras de terreno a precio más barato y que en definitiva es solo eso para la persona, un lugar donde poder descansar, pero sin embargo todo el resto de su día, su vida la hace en la ciudad más grande. ¿Falta regulación respecto? Totalmente. La parcela de agrado las aprueba el SAC. Probablemente todos cuando han llegado al aeropuerto, cuando tienen que pasar por declarar si traen algún producto desde afuera de Chile, o el SAC es el Servicio Agrícola Ganadero, cuya especialidad no tiene nada que ver con el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, esta ley, que data del año 80, que autoriza las parcelas de media hectárea, es aprobada por el SAC, sin exigir que tengan calles adecuadas, ni servicios sanitarios, ni servicios médicos. Entonces, obviamente que la parcela de agrado es una manera muy poco orgánica o muy poco sustentable de crecer. Pero ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Que se usa como un resquicio, porque la ley que fue creada con otros fines, que era para colonizar el país, es usada, ¿cierto?, por empresas o particulares para expandir las ciudades de manera poco sustentable, saltándose las normativas urbanas que exigen tener vialidad o servicios sanitarios. Conforme a las situaciones, por lo menos en regiones, como estábamos conversando, es aún más preocupante de lo que ocurre, por ejemplo, en la región metropolitana, porque acá en la región metropolitana, por ejemplo, la conectividad, a veces con las extensiones de metro, recorridos del Transantiago que pueden llegar a algunos lugares más periféricos de la región, se puede dar, pero en regiones no ocurre, en definitiva, esa situación. Incluso hay loteos que hacen de venta de casas que incluso la gente tiene la posibilidad de moverlas una vez que a lo mejor no quiera vivir más en ese lugar. Eso tampoco es un factor que ayuda en definitiva a poder mejorar estas situaciones.
tenemos un desafío enorme y yo creo que los políticos tienen que empezar a conversar más de estos temas. Hablábamos del caso de Puerto Varas, pero Puerto Varas es un sistema. Está Puerto Varas, está Alerce, que es la ciudad dormitorio de la vivienda social de Puerto Montt, y luego está Puerto Montt, y que son un sistema metropolitano, tienen una calle de conexión. Hay un tren ahí que está abandonado, Carlos, que podría conectar estas tres localidades, que está abandonado hace años. El caso Rancagua con Machalí, los vecinos que van de Rancagua a Machalí pueden demorarse 1 hora por los tacos. Lo mismo entre Talca y San Clemente. Nuevamente, ¿por qué? Porque entre Talca y San Clemente se expandieron las parcelas de agrado hacia el sector de San Miguel, ¿cierto? Hacia la avenida San Miguel. En el caso de Machalí, Machalí se transformó en ciudad dormitorio. De Rancagua es lo mismo, pero con una sola calle que los conecta. Entonces son tacos infernales. Veamos el otro caso de, ¿cierto?, La Serena-Coquimbo. Otra línea del tren que está ahí abandonada y una conectividad entre estas dos grandes comunas que suman casi 700.000 habitantes y que además incluyen sectores de Ovalle, ¿cierto?, de todo el sector de las compañías, de Tierra Blanca. Entonces, tenemos un problema en todas las ciudades relevantes de Chile de conectividad entre la ciudad mayor y la ciudad dormitorio, que lamentablemente no está siendo tema político y debiera tener una prioridad política porque la gente lo está pasando muy mal en esos casos, sobre todo si vive en una ciudad dormitorio. ¿Por qué crees que se ha dejado un poco de lado como política de Estado respecto a estas situaciones de ir mejorando estos proyectos de urbanización en diferentes puntos? ¿Y qué medidas se podrían adoptar, considerando además que la migración también es un factor que se da y que busca lugares donde vivir y sobre todo a un costo más barato, como por ejemplo el suelo, que ocurre por ejemplo en Lampa, donde se puede construir a lo mejor alguna casa con un precio más barato? Yo creo que hay un montón de temas, no solo este, lo hemos visto también con el narcotráfico, con la delincuencia, con la falta de servicios, con los sitios seriazos, con las canchas en mal estado, que lamentablemente no está teniendo la prioridad política que merece. Son temas que afectan la calidad de vida de los chilenos directamente, pero que no logran permear, salvo en los alcaldes. Lo que explica, yo creo, la buena evaluación que están teniendo los alcaldes. Los alcaldes tienen que lidiar con estos temas a veces con muy poco presupuesto. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer acá es definir proyectos que en algunos casos ya se sabe cuáles son. Por ejemplo, lo que te decía, la conexión entre Puerto Varas, Alerce y Puerto Montt. Ahí hay que hacer un proyecto de tren. Hace mucho tiempo que se sabe. Un tranvía entre La Serena y Coquimbo, también se sabe. Entonces, lo que a uno le gustaría es que la autoridad, primero, le diera prioridad política a estos temas que afectan la calidad de vida de las personas todos los días. Y segundo, definir una cartera concreta de proyectos con plazos acotados y realistas que se puedan concretar para darle conectividad y servicio a esta ciudad dormitorio, como uno de los ejemplos, porque podríamos hablar también, Carlos, de los problemas, como te decía, que hay de narcotráfico, de violencia, de inseguridad, de falta de consultorios en muchos barrios, que son temas que lamentablemente han sido invisibilizados en la discusión política que tenemos hoy día, pese a que tiene un impacto muy, muy directo en la calidad de vida de los chilenos. Claro, en definitiva va apartando a la gente de algunos puntos al ir considerando, viviendo en lugares más periféricos de las diferentes zonas del país. Iván, ¿la mezcla de suelo es una solución para garantizar al menos, por ejemplo? Efectivamente, se conoce como mezcla de suelos cuando un polo que es residencial, tiene servicios. ¿Servicios de qué tipo? Tiene escuelas, tiene colegios, tiene ojalá centros comerciales. Y lo último y lo más difícil, empleo, ¿cierto? Pero eso es muy difícil que lo tenga. Entonces, claro que sirve la mezcla de servicios, pero cuando tú tienes una ciudad dormitorio donde la gente sale en la mañana, trabaja en la otra ciudad y vuelve en la tarde, para que lleguen empleos a esa ciudad dormitorio se van a demorar probablemente muchos años. Piensa tú lo que pasó cuando Puente Alto, San Bernardo y Maipú estaban separados de la ciudad. Estaban separados completamente en el año 50. Santiago se fue extendiendo, los absorbió con villas de vivienda social o de clase media, luego llegaron los servicios, luego llegó el comercio, llegaron los malls y el empleo está llegando ahora, entonces se demora mucho tiempo. Sirve la mezcla de suelo sin duda, pero tú tienes que actuar rápido ahora con la gente que ya está viviendo en esos lugares para llevar servicios que les faltan, que el Estado puede ayudar a llevar, pero sobre todo para conectarlos, ¿cierto? Porque el problema hoy día es la conectividad. Te insisto, en el caso de Buin, Padre Hurtado, Colina, Lampa, los vecinos que viven ahí tienen que pagar una micro para llegar a comillas a Santiago y luego el Transantiago, cuando lo lógico es que si ya son comunas dormitorios, el Santiago les presta un servicio con la misma tarifa y eso está pendiente hace mucho tiempo.
Iván Poduje, director ejecutivo de Atisba, te queremos agradecer por este contacto y haber conversado sobre esta situación que ya viene siendo un crecimiento en nuestro país desde el año 2017. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias. Y en www.atisba.cl pueden bajar el reporte que hicimos de ciudades dormitorio, donde están todos los datos y todo lo que yo he comentado. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.